Y aquí estamos con ustedes, como siempre, hablando sobre el tema de inmigración. Gracias por estar conmigo otra vez. Mi nombre es Rocío Becerril, abogada de inmigración. Yo estoy aquí localizada en Chicago, Illinois. ¿Quieres una cita conmigo? Me puedes llamar al 312-226-4232. Y vamos a empezar hoy hablando sobre el tema. Yo hice o sometí mis huellas con inmigración, pero no he escuchado nada sobre mi visa U. ¿Qué pasa? ¿O qué tal que yo ya sometí mi paquete de la visa U, pero ni siquiera me han enviado indicaciones de que me van a enviar a que haga mis huellas y no entiendo por qué no he recibido mis huellas? ¿O qué tal que yo sometí mi visa U y ahora estoy esperando que mis hijos en el extranjero reciban sus huellas y no hemos escuchado nada? Y no se te olvide de compartir este video, que a lo mejor si tú te puedes beneficiar de esas preguntas y respuestas. Quizás hay más personas que están afuera que quieren saber qué es lo que está pasando con su caso. Gracias por estar aquí conmigo. Vamos a hablar sobre hice mis huellas digitales para la visa U que sí. Entonces, si ustedes han puesto atención en todos mis videos que he hecho, que tengo bastantes en YouTube, si quieres algún tema específico, te invito a que me sigas en YouTube, al igual que en Facebook y al igual que en TikTok. Si yo someto un paquete de la visa U, inmigración me va a enviar el recibo porque yo he sometido el I-918. Esa es la visa U. Me va a dar también inmigración un recibo sobre el I-192, que viene siendo el perdón con inmigración. Perdón por cualquier violación que yo tenga con inmigración. Y todo esto, la recomendación siempre 100% es sométanlo todo junto a la misma vez. Y después también el formulario que es el I-765, que viene siendo el permiso de trabajo. Acuérdense, todo mundo tiene que tener el permiso de trabajo junto con su visa U. Baja la categoría C14, así puedes tú recibir cuando te den una preaprobación junto a la misma vez tu permiso de trabajo. Acuérdate que te van a enviar tu permiso de trabajo. La gente me dice, abogada, yo sometí el 2019, no he recibido nada. Tienes que esperarte, no te van a enviar un permiso de trabajo. No es como otros casos de inmigración. Sometes una solicitud de permiso de ajuste de estatus, una residencia, te llega el permiso de trabajo 6, 8 meses. Sometes otro tipo de aplicación, recibes un permiso de trabajo mientras que estás esperando. Con la visa U, desafortunadamente, tiene que ser tu petición aprobada. Así que inmigración no te va a enviar nada en absoluto hasta que no aprueben. Entonces, cuando la gente me dice, abogada, yo sometí aquí la visa U en tal fecha, pero hice mis huellas en tal fecha. Honestamente, no importa en qué fecha hiciste tus huellas. Lo que importa es en qué fecha fue que inmigración recibió tu paquete. Esa es la fecha que importa. Así que agrégale, acuérdate, 5 años y 5 meses. Si me pregunta la gente, abogada, yo soy de 2017, 2018, 2019, ¿en qué fecha vamos? Ahorita voy a contestar. Estoy trabajando en inmigración en los paquetes que han sometido de octubre del 2017. Hay excepciones, hay extremos. Hay algunas personas que tienen aprobadas paquetes ya desde abril de 2018. Hay personas que tienen de mayo de 2017 que no han recibido nada. El chiste es esperar. Puede que te den la preaprobación. Después de ahí luego eres elegible para el permiso de trabajo y te lo mandan mucho más rápido de inmigración si es que ya tienes tu permiso de trabajo sometido. No entiendo por qué muchos abogados no quieren someter el permiso de trabajo cuando tienes tú la posibilidad, más aparte no hay ningún costo con inmigración para someter el permiso de trabajo. Ahora, ¿te puede cobrar el abogado por hacer los servicios? Claro, de que te cobren por inmigración, no hay ningún costo con inmigración. ¿En qué fecha van las visas U? Yo sometí mi aplicación en el 2021. Acuérdense, agrégale 5 años y 5 meses de la fecha que diga tu recibo que fue recibida por inmigración. Si vas a renovar tu permiso de trabajo, sí quiero aclarar, porque aquí me están preguntando, Roxy, ¿cuánto cobran por renovar tu permiso de trabajo? Por renovar el permiso de trabajo con la visa U, sí hay un costo de 410 con inmigración. Cavia dice, un abogado te puede cobrar por entregarte el permiso de trabajo. Eso yo no lo veo correcto, porque mira, tú ya has pagado al abogado para que haga el labor tuyo. Este abogado, inmigración se va a comunicar directamente con tu abogado porque es una rama muy privada. Entonces el abogado recibe tu permiso de trabajo y he escuchado en ocasiones donde el abogado te quiere cobrar por entregarte el recibo de trabajo. Eso no lo veo correcto. Al menos que tú tengas un balance, a lo mejor no le has pagado y todavía no le has pagado sus honorarios a ese abogado. Entonces a lo mejor él de ahí se agarra para no entregarte el permiso de trabajo. Pero el simple hecho, si alguien recibió el permiso de trabajo, tu abogado o abogada, y solamente te lo va a entregar y te está cobrando, ahí no lo veo bien. Entonces yo hago videos con ustedes aquí y quiero que ustedes compartan, doy esta información para empoderarlos, para que ustedes se sientan fuertes y tengan conocimiento, porque cada estado, como abogados nosotros, yo soy abogada de inmigración, yo estoy aquí en Chicago, Illinois, tengo mi licenciatura bajo el estado de Illinois. Tú tienes una queja con un abogado, tú te puedes quejar en su estado respectivo, porque ellos no pueden hacer eso. Si te están cobrando, yo tuve una consulta con una señora que ella me decía que le querían cobrar $5,000 por su permiso de trabajo para entregárselo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Que es injusto, eso no se hace. Tú puedes hacer una queja con la barra de
abogados de ese estado. Si tu abogado está en Texas, puedes hacer una queja con la barra de abogados de Texas. Si tu abogado está localizado en California, puedes hacer una queja con la barra de abogados de California y esto no perjudica tu caso, no importa cuál es su estatus inmigratorio. Mucha gente tiene miedo, pero abogada me va a venir a buscar inmigración, o a lo mejor esto perjudica mi caso, o a lo mejor mi abogado va a perjudicar mi caso. Quiero que sepas 1000% que esto no pasa y no perjudica tu caso. El mismo abogado no puede hacer nada de perjudicar tu caso y esto no tiene nada que ver con inmigración, porque estas son como organizaciones que renuevan nuestra licenciatura como abogados para que estemos abogados que seamos buenos y estamos respondiendo a nuestros clientes que nos han pagado y nos dando una responsabilidad de tener sus casos. Si tienes esa situación de que alguien te está cobrando para entregarte tu permiso de trabajo, no lo veo correcto. Depende si a lo mejor le tienes un balance o le debes todavía dinero, pero me puedes llamar, podemos hacer una consulta. Mi teléfono es el 312-ABOGADA, 312-226-4232. No se te olvide de compartir este video, por favor. Estoy aquí en vivo. A lo mejor hay personas que se les gustaría saber esta información o conocer sus derechos que tienen y aprender mucho más sobre la visa U. ¿Ok? Y ahora vamos a continuar sobre el tema. Si tú sometes una visa U y dices, ok, abogada, yo fui a las huellas, estoy esperando, entiendo que tengo que esperar 5 años, 5 meses, pero tengo mis hijos del extranjero y de hecho ellos no han ido a huellas. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando con mi caso? Usualmente las personas que están en el extranjero no los mandan a que hagan huellas hasta que no se estén acercando a hacer una decisión en su caso. Entonces es importante seguir las indicaciones. Si inmigración te manda a pedir huellas para tus hijos que están en El Salvador, es importante que empieces a hacer esos pedidos con la embajada para que ellos vayan y tomen las huellas. Entonces es un proceso y siempre les digo a las personas, es mejor que tengas un abogado que te esté guiando por el proceso porque el tiempo con la visa U es muy importante. Lo menos que queremos hacer con la visa U es perder el tiempo porque en sí la visa U nos hace perder tanto tiempo porque es el proceso tan tardado. Nadie queremos por gusto estar prolongando el proceso. Entonces te llega notificación de que tus hijos en el extranjero les quieren tomar fotografías. Asegúrate de enviar esa información, de informarte con tu abogado y programar una cita para que vayan a la embajada para que se saquen esas huellas, para que el caso siga continuando y no se quede el caso estancado. Porque si ellos mandan a pedir huellas y tú no lo haces, esto puede ser considerado lo que se llama abandono de tu proceso de aplicación. Entonces has esperado tanto tiempo y quieren tomar una decisión en tu caso de tus hijos que están en el extranjero y tú no les das seguimiento a tu caso, te lo van a negar. Ahora, si yo he sometido una petición con inmigración aquí en Estados Unidos y ya recibí mis recibos, pero no he escuchado nada de mis huellas, yo tuve un ejemplo donde un cliente sometimos su paquete de la visa U, y esto me tocó a mí, y nos tardó 8 meses para que nos llegara el recibo. Entonces, hay veces que hay extremidades o ejemplos que pasa esto, pero por lo común usualmente yo someto una visa U, me llegan los recibos unos 3 o 4 meses. No tarda tanto el tiempo y de ahí unos 3 meses nos llega, puedes someterlo, llega como unos 3, 4 meses, también nos llega el pedido para hacer unas huellas biométricas aquí en Estados Unidos. Entonces, si esto no ha sucedido y han sido más de 4 meses, tú le puedes exigir a tu abogado de que llame a inmigración. Y mucho más, si ya tiene los recibos, tu abogada se puede comunicar a abogado con la rama de inmigración para averiguar dónde es que está este. Y muchas gracias por estar conmigo. Nos vamos a estar viendo muy pronto.